Entonces vamos a hablar de lo que es la geometría molecular. Esta es una característica que van a presentar las moléculas y que nos van a ayudar a explicar su comportamiento químico, es decir, cómo interactúan un átomo con otro átomo y cómo es que se va llevando a cabo esta interacción y qué resultados posibles nos puede dar. A esto se refiere con comportamiento químico. ¿Ok? Entonces, la geometría molecular nos va a permitir explicar su comportamiento químico, es decir, cómo va a reaccionar con ciertas sustancias, si le agrego esta sustancia o si le quito esta, etcétera. Todos los materiales que nos rodean, o sea, absolutamente todos, están hechos de diferentes sustancias. Y al estar hechos de diferentes sustancias, van a tener una composición diferente. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una mezcla de muchas moléculas y de muchos átomos que se van a entrelazar con de cierta manera, lo cual nos va a decir si este material puede ser soluble en agua o ciertas características físicas y químicas que nos van a permitir conocer para qué sirve. Entonces, el tipo de átomos que se combinan para formar una molécula adquiere una geometría, es decir, va a adquirir una forma específica, pero esta forma específica va a ser determinada por las cargas eléctricas que tengan, ¿ok? No va a ser lo mismo una molécula de agua a una molécula de CO2, no va a tener la misma forma. ¿Por qué? Porque obviamente tienen cargas positivas y negativas, que lo vimos con los electrones y que lo vimos con los protones, que estuvimos revisando que cada uno estaba conformado por el diferente número de electrones y demás, ¿ok? ¿Puedo cambiarle a la siguiente? No, Miss, me permite tantito, por Sí. favor. Entonces, vamos a tener dos tipos de geometrías. La geometría lineal, tenemos el primer ejemplo con este, que sería el CO2. En el caso del dióxido de carbono, va a estar formado por un átomo de carbono y va a tener dobles enlaces organizados en una línea. Por eso se le conoce como geometría lineal, porque están organizados en forma de una línea. Y esta sería su organización. Tenemos nuestro oxígeno, nuestro doble enlace, nuestro carbono, nuestro segundo doble enlace y nuestro oxígeno. Y esta sería ya la molécula. Y si se dan cuenta, está como en forma de una línea, o sea, no hay un cambio significativo en cuanto a los ángulos. Estamos hablando de ángulos que cambie las moléculas, ¿no? Ahorita vamos a compararla con la del agua, que tiene una geometría angular, ¿ok? Entonces, copien este, que es en el caso de las lineales, pero hay que recordar que no todas las moléculas van a tener esta geometría, va a depender de sus compuestos. Luego tenemos la geometría plana angular. Angular, ¿a qué le suena? Está muy ¿De fácil, ¿no? ángulo? Ángulos. Ángulos, ¿no? Que tiene unos ciertos ángulos. Entonces, no todas las moléculas, como les comenté ahorita, son lineales. Van a tener, algunas pueden tener cierto ángulo respecto a sus electrones y demás. Este es el caso de la molécula del agua, que es H2O, que ya la conocen muy bien. Y esto se debe a que tiene repulsiones entre los electrones de valencia con el átomo de oxígeno, por lo cual obtienen cierto ángulo. ¿Qué es lo que pasa con los imanes cuando los ponemos del lado de la misma carga? Se empiezan como a repeler, pero no va a ser la misma cantidad de electrones que tiene el oxígeno con las que tiene el hidrógeno. Entonces, su fuerza, o sea, si nosotros ponemos literal 1 más 1, bueno, más bien menos uno, se va a repeler totalmente. Pero si a lo mejor tenemos un -5 -1, entonces a lo mejor no va a ser tan fuerte ese repele. Entonces, por eso se hacen este tipo de ángulos.
¿Por qué? Porque los electrones de valencia son diferentes entre cada átomo. Acuérdense que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa orbitando, que son los que se intercambian unos con otros, ¿ok? Entonces, voy a detener hasta aquí la grabación, espérenme tantito.